Estamos en una serie que hemos llamado La Navidad en Crossroads. Y déjeme decir lo que estamos tratando de hacer en esta serie. Una de las cosas, ¿cómo diría yo?, que hacemos en Navidad es darnos regalos, ¿cierto? Regalos es parte de lo que es la Navidad. Y lo que queremos hacer a través de esta serie es tomar el regalo de la Navidad y abrirlo. Yo no sé si a usted le ha tocado muchas veces abrir los regalos a Navidad, o quizás usted lo ve y dice, ese es para Marcos, decimos. Ya Marcos dice, ay, otra vez los calcetines, dice Marcos. Como que él ya sabe qué le vamos a dar, ¿cierto? Como que ve el regalo y usted dice, la caja de zapatos, voy a agarrar zapatos. Como que muchas veces usted como que empieza a conocer ya lo que va a recibir en Navidad, ¿cierto? Cuando llegamos a Navidad, a esos tiempos, usted ya sabe de qué vamos a hablar en Navidad. Dice, ¿de qué va a predicar el pastor? Pues del nacimiento de Cristo Jesús. Como que ya estamos así como muy, ya sabemos de qué se va a tratar. Es más, usted ya se sabe la historia de la Navidad mejor que el pastor, ¿cierto? Usted me la puede contar, usted puede pasar aquí, usted pues nos puede contar la historia de la Navidad, cómo fue el nacimiento, que esto, que el otro, pero aquí está el asunto. Lo que queremos hacer como iglesia es ahora tomar desde una perspectiva diferente para que como cristianos realmente conozcamos y miremos lo que realmente es la Navidad. Porque lo que ha pasado es que aún nosotros los cristianos que desconocemos las verdades de la palabra del Señor, empezamos a caer en este adormecimiento acerca de lo que realmente la Navidad es y nos envolvemos en la Navidad que nos vende el mundo de afuera. Y empezamos a pensar que la Navidad es acerca de luces, arbolitos, regalitos, la buena comida entre amigos, etcétera, etcétera. Aquellos que les gusta el eggnog, ¿verdad? Sobre todo bien cargado. Y empezamos a pensar que es así la Navidad. Pero desde la perspectiva de Dios, la Navidad es muy diferente. Es más, la semana pasada, JD comenzó a desempaquetar este regalo de la Navidad de una diferente perspectiva. Porque la Navidad no comenzó hace 2000 años, ¿cierto? La Navidad estuvo en el corazón y ha estado en el corazón y en la mente de Dios por toda la eternidad. Cuando JD nos hablaba de que el verbo ya existía y estaba con Dios y el verbo era Dios desde la eternidad. Y después vino hace 2000 años y se encarnó para una misión específica. La Navidad no comenzó hace 2000 años como lo vimos la semana pasada. La Navidad siempre ha existido en el corazón de Dios por toda la eternidad. Con una misión y con un propósito específico. Entonces no se trata simplemente del buen ambiente, de la música, etcétera. Usted sabe, es mucho más que eso. Es más, lo que pasó hace 2000 años fue el preámbulo, ¿sí?, a la misión, al verdadero significado y al propósito realmente de lo que Dios quería hacer y quiere hacer en la humanidad. Entonces no podemos, espero que después de esta serie de Navidad, los que somos de Crossroads tengamos una perspectiva diferente a lo que es la Navidad. No le estoy diciendo que cambie sus tradiciones, ¿ok? No le voy a decir que esta Navidad sea diferente y le va a decir a sus hijos, ok, no más regalos, hijos. No, tranquilos. No estoy diciendo eso, pero sí que podamos entender la Navidad desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva de Dios. Es lo que tratamos de hacer. Porque ¿qué pasaría si pudiéramos nosotros empezar a ver el nacimiento de Jesús desde la perspectiva realmente del cielo? Que es lo que vamos a tratar hoy. Entonces yo les haría una pregunta. Si lo vemos desde la perspectiva del cielo, ¿usted cree que en los lugares celestiales ellos ven la Navidad como regalos, luces y buen ambiente con una buena comida? La respuesta es no. Por supuesto que no. Eso es lo que nosotros hemos aprendido en el tiempo como humanos. Eso es lo que nosotros hemos pensado de la Navidad. Pero la palabra de Dios sí nos enseña la perspectiva correcta acerca de lo que es la Navidad. Y ojalá, espero yo, que nuevamente no que dejemos de hacer algunas tradiciones que ya tenemos como familia, sino más bien que podamos introducir una nueva perspectiva en cuanto a lo que es realmente la Navidad. Y la palabra del Señor, el día de hoy, nos va a presentar una imagen
y una perspectiva que quizás tú no has pensado ni se te había pasado por la cabeza. Y quiero que el día de hoy queremos que juntos estudiemos esto. Ahora, el día de hoy el pasaje no va a estar en Mateo, donde nos habla del nacimiento y la estrellita. No va a estar ahí. Tampoco va a estar en Lucas, donde nos habla de los, vinieron y le ofrecieron regalos. Tampoco va a estar ahí. Es más, ya JD cubrió la parte teológica en Juan y tampoco vamos a estar ahí. El día de hoy, si usted trajo la copia de su Biblia o tiene su número de teléfono, su aplicación de teléfono, y también va a estar en nuestras pantallas, le voy a pedir que abra su Biblia en Apocalipsis. Sí, lo escuchó muy bien. Apocalipsis capítulo 12. Y le voy a pedir que cuando lo encuentre se ponga de pie y vamos a leerlo juntos. Y nos ponemos de pie, usted ya sabe, en reverencia a la palabra del Señor y reconociendo su autoridad sobre nuestras vidas y en este lugar. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 12. Y mientras lo leemos, yo quiero que usted empiece a mirar lo que Dios está diciendo y pintando acerca de la Navidad en este capítulo, en este libro. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando a sufrir la muerte. Por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Feliz Navidad. Oremos. Amado Señor, yo te doy muchas gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor,
oh Dios, no solamente nos da información, pero nos revela, Señor, quién eres tú, quién es Cristo, tu propósito, Señor, tu plan, Señor. Y gracias porque a muchos ya nos has hecho parte de ese plan, Señor. Y si hay alguno aquí que aún no es parte de este plan, te pido que a través de tu palabra tú nos hables a todos, Señor, tanto aquellos que quizás todavía no tienen una comunión contigo, como aquellos que decimos que tenemos comunión contigo. Que tú nos hables a través de tu palabra el día de hoy. Abre nuestro entendimiento, alumbra nuestro entendimiento para entender estas cosas, pero sobre todo abre nuestro corazón, y que al entenderlo, Dios, nuestro corazón se alinee a ti, y que deseemos vivir vidas para tu gloria, vidas bajo tu voluntad, vida bajo tu propósito y tu plan, y que tu plan perfecto se haga una realidad en nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra y por la eternidad, Señor. Te pido, Dios, que tú toques cada corazón y cada vida a través de tu palabra, que tú me ayudes a explicarlo de la mejor manera, que me des gracia y favor, y que no sean mis palabras, mis emociones, ni mis pensamientos, sino sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, para que nuestras vidas realmente puedan ser cambiadas y transformadas, y vivir solamente para ti, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús yo oro y ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias, mis hermanos. Antes de entrar, tengo, como ya de costumbre, ustedes que me conocen, tengo algunos puntos para ustedes, sí, pero vamos a dejar esos puntos al final. Quiero tomar la mayoría o la mitad quizás de este tiempo para hacer un exégesis. ¿Qué es eso de exégesis, pastor? Exégesis básicamente es como desempaquetar lo que acabamos de leer, pintarlo en una figura grande y poder entender qué es lo que está pasando. Es lo que quiero hacer más que dar puntos en estos momentos. Así que téngame paciencia, no se me aburra, esté ahí atento a lo que estoy diciendo. Aquellos que les gusta tomar notas, tomen notas, y al final entonces voy a dar un par de puntos que podemos aprender de esto, de esta escritura que acabamos de leer. Podemos mirar a Juan, el mismo Juan del que el pastor J.D. nos predicó el domingo pasado. Ese mismo Juan que fue inspirado por el Espíritu Santo a poder que nos diera a entender la eternidad de este Cristo, de este verbo que siempre ha existido. Ese mismo Juan ahora, a través de una visión 80 años después, aproximadamente 80 años después, ahora está recibiendo en una isla, porque fue exiliado precisamente por predicar, por vivir para Cristo. Él fue arrestado y exiliado para que muriera solo en una isla, mis amados, exiliado. Y ahí, mientras él está meditando en el Señor, él recibe una revelación y empieza a escribir lo que está mirando en esta visión. Y ahora nos está, a través del Espíritu Santo, empieza a pintar esta figura de las últimas cosas, de los últimos tiempos. Y mientras él está recibiendo toda esta visión de los últimos tiempos, cómo va a terminar la historia del mundo, de la humanidad, y cómo va a ser la segunda venida de Cristo a la tierra, y cómo vamos a vivir toda una eternidad con él. En medio de todo esto, él recibe esta revelación, y muchos creen que este capítulo 12 de Apocalipsis es la mitad de la revelación que Juan está recibiendo de Apocalipsis. Y en medio de eso, él recibe esta visión acerca precisamente y nada más de la Navidad. Pero de la Navidad desde una perspectiva celestial, no la Navidad que muchas veces conocemos. Y aquí está entonces Juan describiendo esto que él está viendo. Primero, nos presenta a una mujer. Comienza el texto así. Y esta mujer, aunque en algunos círculos religiosos podrían decir automáticamente o rápidamente que es María, bueno, sí es María, pero no solamente es María, sino que se divide en dos partes. A medida que usted va mirando el pasaje y el contexto del pasaje y lo que el pasaje está diciendo, se da cuenta que esta mujer representa cuatro personas, o cuatro, bueno, no voy a decir personas, pero representa esto. La primera mitad representa a Eva y representa al pueblo de Israel. La segunda mitad representa a María y representa a la iglesia.
Entonces usa 2 mujeres y 2 pueblos, ¿lo ve? Porque Dios usó estos 4 personajes para sus propósitos y para su plan perfecto. Desde la creación a Eva como una representación de algo. Después viene y lo representa, tiene una representación el pueblo de Israel. Cuando usted escucha la de las 12 estrellas, son las 12 tribus de Israel, que de una de esas tribus iba a venir el Salvador del mundo. Cuando escucha de que esta mujer estaba envuelta en sol, cuando usted estudia acerca del sol y la luz del sol a través de las escrituras, es la misma gloria de Cristo, la gloria de Cristo. Entonces, cuando usted ve que esta mujer está arropada, dice, con el sol, está hablando de que Cristo, la gloria de Cristo siempre ha estado ahí, número 1, con Eva. Lamentablemente Eva lo perdió, y Adán, por supuesto. Ya todos los hombres dicen, sí, fue Eva. No, también Adán. Después Dios escoge al pueblo de Israel y la gloria de Dios estaba con el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con la gloria de Dios en el pueblo de Israel? También la perdieron. Después vino y la gloria de Dios se manifestó en la vida de María para que viniera el Salvador, y después esa gloria ahora habita en su iglesia. ¿Está conmigo? No se me pierda. Y entonces aquí está esta mujer. El segundo personaje que Juan nos pinta en este cuadro en Apocalipsis es un niño. Es el niño que está a punto de nacer a través de esta mujer. Claramente podemos entender que el nacimiento de ese niño se está refiriendo a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el libro de Apocalipsis no solamente describe a Jesús en capítulo 12, pero cuando usted estudia todo Apocalipsis, usted va a ver una descripción total del Cristo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del carácter de este personaje que es Cristo. Lo llama el principio y el fin, porque Él es eterno igual que Dios. El Cordero que fue inmolado por los pecados del mundo, dice. El Rey conquistador, el León de Judá, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede ver a través de Apocalipsis el carácter, quién es Cristo. Y usted nos vamos a dar cuenta que Cristo es el mismo Dios. Y aquí en el capítulo 12 se enfoca o hace su enfoque en el nacimiento de este Cristo. Entonces aquí se presenta a Jesús como un niño, pero no solamente como un niño, sino dice que este niño va a ser el que va a reinar, el que va a gobernar sobre las naciones con vara de hierro, dice. Cuando esta palabra gobernar, yo no soy tan didáctico como el pastor J.D. que nos trajo hasta las palabras griegas y todo. Pero en el original griego, esta palabra gobernar es pastorear. Es pastorear, pero no se imagine pastorear como nosotros muchas veces nos imaginamos el pastorcito ahí con las ovejitas. No, esta imagen de pastorear en aquí Apocalipsis es diferente. Es más de un líder, de un guía, del que está dando dirección a algo, a alguien. Esa es la palabra pastorear aquí en Apocalipsis, mis amados. Entonces presenta a Jesús como el pastor, el que va a gobernar, o sea, el que va a pastorear, el que va a liderar, el que va a guiar con vara de hierro. Esta vara de hierro simplemente significa poder y autoridad. El pastor que va a guiar y liderar con poder y autoridad. Aquí este es el Cristo que está escrito. Este es el niño que está naciendo, que va a gobernar sobre las naciones con autoridad y con poder. Así es que cuando venga y vea y empiece a tener una perspectiva, ponga ahora al bebecito ahí en el pesebre. Si usted pone ¿cómo se llama esas cosas que se ponen? Pesebre en su casa, yo no pongo, pero si usted lo quiere hacer, o sea, yo no estoy en contra de eso, usted lo puede hacer si usted quiere. Y cuando ponga a ese bebé, a esa figurilla de bebé, no se imagine a simplemente un bebé tierno, porque Cristo no solamente es el pastor, pero también es el rey. Cristo no solamente es el tierno bebé, sino también Él es el firme gobernante de las naciones. Jesús no solamente es el misericordioso, amoroso Dios de amor, sino también Jesús viene a ser el Dios de justicia y que se cumple su palabra en todo lo que Él dice. Ese es el niño que habría de nacer, del que Juan está describiendo. Y en el final del versículo 5, como leímos, Juan
Inmediatamente, como dice, ¿qué pasó, Juan? Se te pasó muchas cosas, porque dice que cuando nació el bebé fue arrebatado al cielo y fue al trono de Dios. Dice, ay, ¿qué pasó aquí? Entonces, pero lo que básicamente está haciendo Juan en este versículo 5, al mencionar el nacimiento de Jesús y luego la ascensión de Jesús, lo que está haciendo Juan es agrupando la vida de la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra, por supuesto, porque la palabra del Señor habla acerca de todo eso. Esta es la manera de presentar la vida de Cristo de una manera integral y completa. Es lo que Juan está haciendo. Sabemos que Jesús nació en el mundo, por supuesto, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, una muerte sacrificial por nuestros pecados, por la maldad, se levantó de la tumba al tercer día y ascendió a los cielos para estar con el Señor. Y un día, y no termina la palabra, porque si usted sigue leyendo Apocalipsis, dice que un día va a regresar también por su pueblo. Y eso es lo que Juan está haciendo. El tercer personaje que Juan desempaqueta aquí es un grotesco dragón rojo con 7 cabezas. Y no tenemos que imaginarnos qué podría ser eso, porque el versículo 9 literalmente nos dice a quién está identificando ahí, ¿cierto? Versículo 9 dice que este dragón es el símbolo de Satanás, la personificación del mal. Satanás es presentado como un ser sobrenatural que tiene a su disposición 1/3 parte de los ángeles y tiene poder y autoridad. Juan nos presenta entonces aquí a Satanás. Y cuando Jesús nació hace 2000 años, cuando Jesús vino a la tierra, cuando el Verbo se encarnó y se hizo carne, no crea que Satanás estaba, Satanás no sabía acerca del nacimiento de Cristo hace 2000 años, que él andaba ya perdido de cómo nació Jesús. No. Según Juan en Apocalipsis, Satanás estaba esperando el nacimiento de este niño para destruirlo. Mientras usted se imagina ¿cómo se llama? El pesebre con las figuritas del pastorcito ahí junto al niño viéndolo. Mientras usted se imagina a María envolviéndolo en pañales. Mientras usted se imagina a los animalitos ahí. Si usted quiere, si usted va a poner ¿cómo se llama? Un pesebre en su casa y quiere ser bíblico, añádale un dragón colgando ahí. Porque según Juan, mientras todo esto está pasando aquí en la tierra, en la perspectiva celestial, el dragón está listo para devorar al niño que está a punto de nacer. Tengamos una perspectiva correcta de la Navidad, mis amados. Eso es lo que queremos hacer. Y si usted se acuerda, y vamos a Mateo capítulo 2, donde también cuenta el relato, usted sabe cómo Satanás hizo esto o trató de hacer esto. Dice que algunos magos o algunos sabios vinieron del oriente para adorar al rey. Ahora, otra vez entre comillas, de esto vamos a hablar en 2 semanas, ¿ok? Pero entre comillas, esto es entre comillas. Entre comillas, no, en un paréntesis. Los sabios, mis amados, no vinieron cuando cuando era un bebé, ¿ok? Así es que si usted pone nacimiento en su casa, no los ponga todavía, déjelos allá en el ático todavía un rato más, porque el niño ya tenía como 2 años, ¿ok? Cuando entonces estos sabios vinieron. Es que en 2 años los puede poner. Entonces, vea lo que está pasando. Los sabios vienen buscando al niño para adorarlo, ¿sí? Y tampoco eran 3 sabios, la Biblia dice que eran 3. Yo no sé cuántos eran, pudieron haber sido muchos. Dice que venían sabios del oriente. ¿Por qué estoy diciendo eso? Eso lo vamos a ver en 2 semanas. Todo eso lo vamos a desempaquear, no me quiero adelantar. Pero bueno, venían ellos los sabios a buscando al rey. Y dice que llegaron y fueron al palacio, ¿sí? Porque Herodes, que era el rey de ese entonces, de esa época, había escuchado que habían venido unos sabios del oriente buscando al rey que había nacido. Escuche bien lo que está pasando.
Y entonces el rey Herodes dice, ¿cómo? Y le pregunta a sus propios sabios, le digo, ¿cómo está esto? ¿Cómo que el rey va a nacer? Yo soy el rey. Y entonces los sabios dicen, no, es que sí, en las escrituras dice y está profetizado que vendrá uno. Y el rey dice, ¿cómo? Yo no voy a permitir que alguien más tome, usurpe mi reinado. Yo soy el rey. Este es Herodes. Vea lo que está pasando. Y entonces le dice a los sabios, vayan, búsquenlo, cuando lo encuentren me dejan saber para yo ir también y adorarlo. Por supuesto era una mentira, sabemos eso. Porque ¿qué pasó después? Cuando por medio del Espíritu Santo son guiados los sabios a irse por otro lugar y no regresar al rey, él se enfurece. ¿Y qué es lo que hace? Manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Aquí podemos ver la mano de Satanás usando a un líder político como fue Herodes para tratar de destruir la obra y los planes de Dios. Eso es lo que está pasando aquí, mis amados. Y Apocalipsis nos da esta revelación de quién estaba detrás de este intento de Herodes de matar a Jesús. Era el mismo Satanás. Es el mismo intento satánico de detener el cumplimiento de la obra de Cristo, de la misión de Cristo aquí en la tierra. Después en los versículos 10 al 12, mis amados, podemos ver el resultado de esa misión de este niño. El resultado es la obra de Cristo que cuando vino a la tierra trajo salvación y el reino de Dios. La salvación de Dios, que es la liberación del pecado en nuestras vidas. Una nueva reconciliación con el Creador. El reino de Dios vino a ser establecido a través de Cristo, aunque no en su totalidad todavía, vino a darnos a conocer el reino, de qué se trataba este reino de Dios. Su gobierno sobre su creación, mis amados, por supuesto ha sido estropeado por el enemigo, porque desde el principio, mis amados, el enemigo ha querido vez tras vez estropear los planes de Dios. Usted dirá, ¿pero por qué? ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, vamos a entrar en un momento a eso. Pero lo que podemos ver en lo que Juan nos está explicando es que a través de lo que Cristo vino a hacer, Satanás, después de ser arrojado, porque trató desde antes de la creación, él trató de destronizar inclusive a Dios mismo, porque él quería ser igual a Dios y recibir adoración él mismo. Y desde entonces, cuando fue no solamente derrotado, pero fue arrojado a la tierra, desde entonces él ha estado activo. Por eso lo vemos en el jardín del Edén, activo, tratando de destruir el propósito, el plan de Dios en la humanidad. Pero Dios ya lo había derrotado, le había quitado el poder en el cielo, aunque todavía se le ha dado un poco de poder aquí en la tierra. Y Juan, cuando vemos al final de este capítulo, dice que este individuo, Satanás, sigue acusándonos, sigue intentando desviarnos del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él continúa desviando a la humanidad, engañando a la humanidad para que el plan de Dios no se cumpla en tu vida, en la vida de tu familia, ni en la humanidad. Eso hasta el día de hoy sigue sucediendo, mis amados. Aquellos, gracias a Dios, que aquellos que hemos entendido las verdades del Señor, que hemos sido salvos, que hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús, el enemigo puede acusarnos todo lo que él quiera. Hace un momento, cuando se terminó el primer servicio, entré con una pareja a platicar con ellos. Y les voy a repetir a ustedes lo que les dije a ellos. Cuando venimos a Cristo Jesús, en el día del juicio, Dios no nos va a decir, pero es que te acuerdas, antes que fueras cristiano, todo lo que hiciste, ¿te acuerdas de eso? No, no va a suceder así. Porque el enemigo puede
puede acusarnos todo lo que él quiera acerca de nuestro pasado. Pero lo que Juan también está diciendo, que el acusador siempre va a estar ahí recordándote lo que has hecho mal, recordándote esto y esto y esto. Pero aquí está el asunto: en Cristo, a través de la muerte sacrificial de Cristo Jesús, a través de la sangre del Cordero, Él ya ha pagado la deuda antigua, mis amados. Nuestros pecados han sido perdonados y ahora delante de Dios somos justificados. Eso es lo que Juan está también diciendo en todo este texto. Y dado de que Cristo ha traído salvación y el reino de Dios a este mundo, va a llegar el momento en que Cristo será coronado como rey y Satanás finalmente será destruido para siempre y no va a haber más maldad en esta tierra, mis amados. Eso está por venir, todavía no ha pasado. Entonces esta visión de Apocalipsis 12, mis amados, nos ayuda a nosotros, número uno, a perseverar en nuestra fe. Al entender esto, lo que está pasando y esta perspectiva de la Navidad, debe ayudarnos a perseverar en nuestra fe, incluso cuando vemos el mal alrededor nuestro, incluso cuando hay sufrimiento en nosotros, incluso enfrente de la muerte debemos de perseverar. Y entonces quiero compartir con ustedes algunas 4 perspectivas que tenemos que tener acerca de la Navidad según el texto. La primera es: la Navidad desde los cielos, mis amados, fue una declaración de guerra. La Navidad desde los cielos fue una declaración de guerra, mis amados. El nacimiento de Cristo Jesús hace 2000 años fue nada más y nada menos, no fue algo tierno, fue una declaración de guerra de parte de Dios. Porque tendemos a imaginar, nuevamente, tendemos a imaginar el nacimiento de Jesús como un acontecimiento tierno, pacífico, los animalitos echados, los pastorcitos ahí junto a Él, todo en silencio. Es más, hasta tenemos una canción y encendemos velitas, creo que lo vamos a hacer el próximo domingo, y encendemos velitas y decimos: noche de paz, ¿cierto? Noche de amor, todo duerme en derredor. Mis amados, pero en el mundo espiritual no es así. Desde la perspectiva celestial no es lo que está pasando, mis amados. Cuando el verbo viene y el verbo se hace carne, como nos lo explicaba JD la semana pasada, mis amados, el infierno se desata porque Satanás sabía lo que estaba a punto de suceder. Era el principio del fin del poder de Satanás sobre la creación de Dios, mis amados. El nacimiento de Jesús fue el primer ataque de Dios en contra del poder del mal aquí en la tierra, mis amados. Entonces, cuando Satanás, sabiendo lo que estaba pasando, él está listo para entonces devorar a ese bebé. Desde la perspectiva celestial, mis amados, no es como tú y yo nos imaginamos la Navidad. Veamos un poquito más atrás. En el principio, Dios había creado todas las cosas y Dios crea al ser humano para tener una comunión con Él. ¿Cierto? Usted sabe la historia. Crea a Adán y a Eva, los pone en un jardín para que vivieran, tuvieran una comunión con Él, con Dios, una comunión perfecta. Pero ¿qué pasa? El enemigo viene, la serpiente viene, los engaña al ser humano. El ser humano entonces comienza a desear aquellas cosas más que a Dios. Y cuando el ser humano desea algo más que a Dios, entonces se rebela en contra de Dios. Y entra la desobediencia, y la desobediencia produce pecado. Entonces, pecado es todo aquello que es una rebeldía en contra de Dios y aquello que deseamos más que Dios. Y el pecado entonces entra, mis amados, este deseo que el mundo ofrece, este deseo que está fuera de Dios, empezamos a jugar con ese deseo y entonces es inyectado en nosotros, se crea el pecado en nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que la paga entonces del pecado es la muerte. Entonces la muerte entró a la humanidad por medio del pecado. ¿Está viendo lo que está pasando? La muerte trajo una separación espiritual primero,
la comunión de Dios con el hombre quedó quebrantada. Hubo una separación total, una muerte espiritual, una muerte emocional, una muerte mental, inclusive una muerte económica, una muerte, mis amados, física. Todo eso entró por medio del pecado. Pero Dios, que es infinito en gracia y misericordia, cuando Él vio que había pasado eso en el huerto, mis amados, Él dio una promesa. Él dio una promesa acerca de su plan, acerca de su propósito y lo que tenía para el ser humano. Y en Génesis 3 dice lo siguiente: y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, o sea, engañó al ser humano, trajo muerte al ser humano, destruyó la comunión del ser humano con Dios, por lo que has hecho, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está la promesa: pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Se acuerdan quién es la mujer? Ya lo expliqué, que no piense automáticamente solamente María. Entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, la semilla de la mujer, esta mujer. Él, vea, te herirá en la cabeza. Cuando el texto en el hebreo habla de él te herirá en la cabeza, está hablando de un golpe mortal, ¿sí? Finito, acabado. Cuando alguien le da, o la figura que Génesis pone aquí, mis amados, en el hebreo, es un aplastamiento, es una destrucción total, donde ya el animal, en este caso, o sea, si podemos pensar en un animal, en una serpiente, ya no tiene vida, es totalmente muerto, finito. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y aquellos que han estudiado la palabra del Señor saben que la segunda parte se cumplió de dos maneras, o se está cumpliendo de dos maneras. Uno, comenzó con el nacimiento de Cristo. Continuó cuando el enemigo, en su intento de poder parar el plan de Dios a través de ese niño, no pudo al principio y lo trata de hacer al final de su vida, cuando a los 33 años lo pone en una cruz y él piensa, ok, ya lo logré, lo estoy matando, y lo está hiriendo en el talón en ese momento. Ya lo maté, ya no va a poder, él ya no va a poder conmigo. Ahora sí, yo voy a seguir teniendo autoridad sobre la humanidad. ¿Y qué pasa? Él no entendía, Satanás mismo no entendía lo que Dios estaba haciendo, porque a través de su sangre y de su sacrificio estaba dando entrada nuevamente a la reconciliación del ser humano, una invitación, como vamos a ver en un momento, nuevamente hacia Dios. Y después Cristo no se queda ahí muerto, sino que resucita nuevamente al tercer día. Cuando eso pasa, mis amados, es cuando Jesús pone su pie sobre la cabeza de la serpiente y él ha sido derrotado, mis amados. Y muchas veces, aún los cristianos, no entendemos eso y seguimos viviendo vidas y creyéndole a Satanás, pensando que él tiene poder sobre nosotros. Déjeme seguir. Satanás creyó que cuando introdujo al ser humano a la desobediencia y al pecado y destruyó la relación que el ser humano tenía con Dios, ahí pensó él que ya había terminado todo. Creía que había ganado. Y desde entonces ha tratado no solamente de usurpar el trono de Dios, pero tener poder y autoridad sobre la tierra. Tratando de estropear los planes de Dios vez tras vez, desde el principio. Y él sabía esto. Satanás nunca olvidó esta promesa, mis amados. Él nunca olvidó esa promesa. Ese enemigo de Dios, esta serpiente que ha existido también desde hace mucho tiempo, es nuestro enemigo, mis amados. Y como él nunca olvidó a través de la historia esta promesa, a través de la historia, a través de los tiempos, ha intentado
que esto no se llevara a cabo. ¿Cómo lo podemos ver? Usted lea la palabra del Señor desde el principio. Aquellos que les gusta leer la Biblia en un año, no solamente léala, entiéndala, estúdiela. Usted va a ver que desde el principio, cuando Él escucha lo que Dios iba a hacer, Él no lo olvidó, Él no es tonto. Y dice, ¿qué puedo hacer para que esto no se cumpla? Y lo primero que hace es que Él entendía cómo Dios trabajaba, los lineamientos de Dios, los propósitos de Dios. Él, créame, Él conoce mejor estas cosas que usted y yo. Y entonces Él viene y pone cizaña en el corazón de Caín para que matara a Abel, el primogénito, para que entonces la simiente no viniera. Pero en los planes de Dios, que nadie puede cambiar los planes de Dios, ni lo que Dios ha establecido y ha dicho, eso se va a cumplir. Y entonces el plan de Dios continúa. Y entonces Satanás nuevamente le dice a las personas después de Noé, construyamos una torre para que entonces podamos tener. Y Dios dice, no, es que no va a ser así tampoco, ese no es el plan. Y entonces quiere confundir a Abraham y le dice, no te creas. Y le pone duda a Abraham y a Sara para que el primogénito no viniera. ¿Usted entiende lo que empieza a pasar en la historia, mis amados? Espero que así debemos de leer la palabra del Señor, entendiendo todas estas cosas. Y usted empieza a ver que en Jacob lo hace un mentiroso, un engañador, un farsante. Después levanta un faraón para que entonces tome a todos los israelitas y los esclavice. Y manda a matar también a los niños menores de 2 años para que el libertador no viniera. Todo esto, mis amados, esta es la perspectiva celestial de lo que está pasando. Esto es la Navidad. Y después le tiende una trampa a David para que caiga en pecado de adulterio y asesinato. Y entonces viene y tiene que morir el primer niño. Pero después viene Salomón y dice, oh no, ahora es Salomón. Y lo engaña a Salomón y cae en inmoralidad también. Y usted ve vez tras vez, Satanás ha querido desviar los planes de Dios. Pero el plan de Dios no cambia, mis amados. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra no va a pasar, se va a cumplir. Aquí está el peligro. Satanás sigue siendo activo el día de hoy. Y así como has tratado de estropear el plan de Dios por todos estos tiempos en el Antiguo Testamento, lo sigue haciendo el día de hoy contigo y conmigo. Y con todas las personas en esta tierra. Pero espero que nosotros que conocemos la verdad de Dios podamos entender estas cosas, mis amados. Porque este enemigo continúa hasta el día de hoy tratando de estropear los planes de Dios, mis amados. Tratando de robar, de matar, de destruir nuestra relación con Dios. Y si tú le das cabida, mis amados, tú vas a mirar las consecuencias, los efectos en tu vida propia, en tu familia, en tu entorno. Las consecuencias del pecado cuando Él nos engaña y nos hace caer y rompe esa relación con Dios. Tengamos cuidado. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, mis amados? Porque nuestra perspectiva de Navidad se ha reducido a cosas y deseos propios, mis amados. Nos ha adormecido para que realmente no podamos entender o lo que realmente significa la Navidad, o lo que significó y sigue significando. La Navidad desde la perspectiva celestial, mis amados, fue una declaración de guerra. Fue el ataque de Dios en contra de la obra de Satanás. La Navidad ha sido el ataque de Dios para rescatar a muchos de la perdición, de la esclavitud del pecado, de una muerte eterna sin Dios y sin esperanza. La Navidad es el asalto de Dios que Él había prometido en Génesis 3:15, mis amados. Y Satanás lo sabía muy bien. Por eso usó a Herodes hace 2000 años para tratar de matar a Jesús cuando él era un niño. Mis amados, el mal está claramente aún alrededor de nosotros en el mundo en que vivimos. Lo vemos en nuestra sociedad, en nuestra cultura. A aquello que es bueno ahora lo llaman malo. Y aquello que Dios ha dicho que es malo, ahora lo llaman bueno. Ahora
Todo es una discusión acerca de quién tiene la razón. La verdad ahora es relativa, cada quien tiene su verdad y Satanás sigue engañando. Mis amados, estamos aún en una guerra en contra de Satanás. Esa guerra comenzó hace 2000 años cuando Jesús vino a la tierra y aún estamos en ella, mis amados. Ahora, lo que sí usted y yo debemos saber y creer completamente en nuestro corazón, de que Cristo Jesús vino y derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y a través de su resurrección. Su pueblo redimido, nosotros, usted y yo, si usted es parte del pueblo redimido de Dios, dice que Dios nos ha entregado esa victoria a nosotros, no a través de nuestras fuerzas, no a través de lo que usted y yo conozcamos, no simplemente tratando de pelear con Satanás en nuestras fuerzas. Por favor, ¿quiénes somos nosotros? Sino a través, dice, inclusive Juan lo dice aquí en Apocalipsis 12, a través de la sangre del Cordero. A través, dice, de permanecer fieles hasta el fin en contra de nuestro enemigo. Porque Él va a continuar haciendo de sus cosas, mis amados. Y Él va a seguir engañando y Él va a seguir persiguiendo a su pueblo hasta el final. Para que las personas no crean en el Cristo glorioso. Y adormece a las personas, inclusive lamentablemente a muchos cristianos, haciéndolos pensar que cada vez que viene esta época, todo el mundo dice, ay, ya viene la Navidad, ¿qué vamos a agarrar de regalo? ¿Qué vamos a hacer de comida? Las luces, ¿qué vamos a poner de adornos? Mis amados, necesitamos, como dicen en inglés, stop. Y tengamos una perspectiva como cristianos, una perspectiva correcta de lo que la Navidad realmente significa, mis amados. La Navidad es una guerra, es una declaración de guerra de Dios en contra del enemigo, mis amados. La Navidad es una guerra declarada contra el dragón rojo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Número 2. La Navidad desde los cielos introdujo al verdadero Rey del mundo. Desde la eternidad, mis amados, Cristo Jesús ha sido y es el legítimo Rey de reyes y Señor de señores. A través de los tiempos, los profetas lo han dicho, lo han profetizado acerca de su reino. En el Antiguo Testamento lo vemos. En el Nuevo Testamento, en Colosenses, podemos ver la soberanía de Cristo sobre todas las cosas creadas aquí en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice. Y hasta que Jesús asuma su trono legítimo sobre esta tierra, mis amados, cualquier gobernante, cualquier líder político que se levante, son imperfectos e inadecuados. Y por más que usted y yo pensemos o deseemos, o la gente y la sociedad desee, mis amados, un mundo mejor, jamás lo vamos a lograr. Es la verdad. Solo cuando el verdadero Rey de Reyes, Jesús, el Príncipe de Paz, el pastor que gobernará sobre las naciones con vara de hierro, es entonces cuando vamos a experimentar la verdadera paz, mis amados. La Navidad vino a introducir a ese príncipe de paz que pastoreará y gobernará un día en la tierra por la eternidad. Vea lo que Isaías 9 nos dice y nos recuerda. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Lo que comenzó hace 2000 años va a continuar por la eternidad, pero un día va a ser establecido completamente y veremos su reinado y experimentaremos su paz para siempre. ¿Quién va a hacer esto? El celo del Señor de los ejércitos. Y si Él dice que lo va a hacer, mis amados, lo va a hacer. Número 3, la Navidad desde los cielos es una invitación a una nueva relación con Dios.
Desde la caída, Satanás, mis amados, ha estado engañando al ser humano y lo ha infectado con una enfermedad mortal que se llama pecado. Pecado es la condición de rebelión contra Dios y sus principios, como lo dije hace unos momentos atrás. La relación, la comunión, la armonía que en el principio Dios tenía con el ser humano fue rota, mis amados, a través del pecado. La palabra de Dios nos enseña que lamentablemente todos hemos sido infectados con esta enfermedad del pecado. Y todos nos hemos alejado de Dios. Todo lo que somos como sociedad, todo lo que somos como cultura ha sido infectado por esto. Véalo alrededor de nosotros, mis amados. Satanás continúa haciendo su obra. Vea nuestra cultura en cómo está. Vea cómo aún en las mesas de las familias ya ni se hablan porque todo el mundo está en el teléfono. Ahora pásame una tortilla, le tiene que mandar un texto, pásame una tortilla. Oh, por favor, espero que en las casas de los cristianos no sea así. Pero Satanás sigue metiéndose, engañando, mis amados, a los jóvenes con ideologías muy lejos de la verdad de la palabra de Dios, mis amados. Tenemos una cultura infectada por el pecado. Y déjeme decirle algo, Dios como Dios, que es santo, recto y justo, Él tiene el derecho, la potestad y el poder para destruir ese virus. Pero aquí está el asunto. Muchos dirían, bueno, pastor, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué? Sí, porque ya hay mucha maldad en el mundo. ¿Por qué ya Dios mejor ya destruye el pecado y se acabó? Porque en esa destrucción nos iríamos tú y yo también. Hello. Lo que la gente no entiende. Dice, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios, si es Dios, no para la maldad? Porque dentro de la destrucción te irías tú también. Porque todos hemos pecado. Por eso, mis amados, la Navidad es la cura para la enfermedad más grande. El tiempo viene en que Dios destruirá y va a eliminar de una vez y para siempre el virus de la maldad, mis amados. Pero Dios nos ha ofrecido a través de la Navidad, a través de que Cristo vino, nos ha ofrecido la cura del virus. Jesús pagó en la cruz del Calvario con su sangre el precio de la medicina para quitar esta enfermedad que se llama pecado, mis amados. Por medio del sacrificio de la cruz nos ofrece la oportunidad de ser curados de esta enfermedad del pecado. La Navidad, mis amados, es la oferta, una invitación nuevamente a ser sanos de esta enfermedad, de este mal y experimentar la salvación y la reconciliación con Dios para que un día podamos estar viviendo eternamente con Él nuevamente. Hace 2 días perdimos a Melissa porque ella por una enfermedad, por 4 meses estuvo peleando la enfermedad hasta el último momento. Y la enfermedad le ganó la batalla simplemente al cuerpo de Melissa. No nos confundamos, porque ahora Melissa está, porque ella puso su fe y su confianza en Cristo Jesús para redención de su vida, de su alma, para que a través de la sangre de Cristo Él pagó por los pecados de Melissa. Ahora ella está disfrutando de una eternidad con Cristo Jesús. Y la misma invitación es para ti y para mí. Cuando respondemos correctamente a esa invitación, todo lo demás empieza a tener sentido, mis amados. Pero si todavía no hemos respondido correctamente a esa invitación, nos estamos perdiendo o nos vamos a perder de la parte más importante de la Navidad. La perspectiva del cielo de la Navidad, mis amados, es una invitación también a una nueva relación con Dios. Y por último, la Navidad desde los cielos es la victoria sobre el pecado y la muerte. Jesucristo, mis amados, en su nacimiento, vida, muerte y resurrección, ya ha vencido el poder del pecado, como Juan nos lo explicó aquí en Apocalipsis 12. No solamente ya fue expulsado de los cielos con una tercera parte, pero
Ahorita todavía están activos aquí, mis amados, pero a pesar de que están activos, el texto nos dice que no solamente fueron expulsados, pero también nos enseña de que Cristo ya los expuso públicamente, derrotados, triunfando sobre ellos. La palabra de Dios nos enseña que nuestro enemigo no tiene ningún derecho ya sobre nosotros, aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero y que hemos aceptado la invitación de someter nuestras vidas al señorío de Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador. La palabra del Señor nos enseña que nuestro enemigo ya no tiene derecho sobre nosotros, que más bien, dice la Escritura, en todas circunstancias somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y aunque Satanás todavía puede estar activo, mis amados, en la tierra, desde la perspectiva del cielo, él ha sido derrotado. Sus días están contados. Cualquier oposición que presenta, mientras tanto, mis amados, es simplemente un acto desesperado de un enemigo derrotado. El nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo fue la manera de vencer a Satanás. Es la manera de ofrecernos la salvación a nosotros. Es la obra de Cristo, es quien pudo derrotar el poder de Satanás. Y Jesús estaba dispuesto a hacer lo necesario para lograr este objetivo para nosotros, por nosotros. Y aunque todavía podemos quizás sufrir y ver el mal activo a nuestro alrededor, mis amados, en el mundo en que vivimos, otra vez, estos simplemente son actos desesperados de un enemigo derrotado. Pensemos, mis amados, a la maldad, no con hacer maldad nuevamente, sino como Juan lo dice en la Escritura, en Apocalipsis 12, confiando en el poder de Cristo para que Él termine la obra que Él comenzó en nosotros. Vencemos por medio de la muerte de Cristo. Vencemos a través de la sangre del Cordero y nuestra fidelidad para mantenernos firmes, fieles a pesar y en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo que Juan dice. Mis amados, quizás para algunos de los que están aquí, la Navidad sigue siendo acerca de luces, regalos, una buena época en familia. Y déjenme decirles, no hay nada malo, no estoy diciendo, por favor no salga de aquí y decir, el pastor Carlos no cree en la Navidad. No es, puede seguirlo haciendo. Por favor, haga todas estas cosas. Ponga el dragón en su, ¿cómo se llama? En el pesebre. Mis amados, pero espero que después de hoy su perspectiva comience a ampliarse un poquito más acerca de lo que realmente es la Navidad desde la perspectiva celestial. Mis amados, quizás para otros la Navidad no es así realmente. Quizás para algunos de los que están aquí la Navidad es un tiempo difícil. Por varias razones. Quizás la pérdida de alguien. Nosotros acabamos de perder a Melissa hace 2 días. Todavía no nos ha caído el 20, como dicen. Quizás la pérdida de alguien, quizás es una relación quebrada, fracturada, hijos en rebeldía o un diagnóstico médico inesperado, mis amados. Quizás tú dices, ¿para qué voy a celebrar Navidad? Si todo esto lo que me está pasando, lo que está pasando en mi familia. A ti, precisamente, quiero recordarte que ni la muerte tiene la última palabra. Ni el divorcio tiene la última palabra, ni cosas políticas, ni cosas sociales, ni cosas económicas tienen la última palabra. Ni aún una enfermedad mortal tienen la última palabra. Es más, ni aún Satanás y sus demonios tienen la última palabra. Solo Cristo Jesús, quien es el principio y el fin, tienen la última palabra, mis amados. La Navidad, mis amados, fue el principio de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La Navidad fue el principio del fin de Satanás y su poder.
Así es que este año, mis amados, espero que cada uno de nosotros podamos celebrar la Navidad desde esa perspectiva, de que Satanás ya no tiene poder ni autoridad sobre de ti ni tu familia. Cristo Jesús ha ganado la victoria. La Navidad se trata de Cristo Jesús venir a esta tierra y poner su pie y aplastar la cabeza de nuestro enemigo a través de su sangre, no por nosotros, a través de su sangre, a través de su muerte y a través de su resurrección. Hoy podemos celebrar la Navidad de diferente manera, mis amados. Póngase de pie.